presente, gozándonos de la palabra del Señor, sabiendo que este es un tiempo muy especial en donde recordamos la muerte y crucificación de nuestro Señor Jesucristo, así como la resurrección de aquel que nos dio vida y vida para siempre. No nos dio vida para un momento, para un instante. No, Él nos dio vida y nos dio vida para siempre. Y estando Él en la cruz del Calvario, Él pronunció su palabra que dice en Juan 19:30, la sexta palabra. La leemos en nombre del Padre y Espíritu Santo. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Gracias, Señor, Dios amado, Dios todopoderoso, Dios de grande y misericordioso. La crucifixión de nuestro Señor Jesucristo debió de haber sido tan terrible que no quisiéramos imaginarnos estar nosotros en esa cruz, porque para eso la venida de Él, ordenada por su Padre Celestial, tenía un propósito especial: morir en la cruz. Aún teniendo 33 años y habiendo muerto joven, el propósito de Él no era gozar más allá, sino de morir en la cruz por la salvación del mundo. Él vino aquí por orden del Padre a predicar el reino de Dios, su justicia y su salvación. Él vino aquí a predicar que hay buenas nuevas en su palabra, en el Evangelio. Que lo que está aquí escrito, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es una bendición para todos aquellos que creen y aceptan, cumpliéndose Juan 1:12, creen y aceptan que Jesús es el Hijo de Dios, y creyendo en su nombre, les dio potestad de ser hecho Hijo de Dios. Consumado es que significa todo está hecho. No hay nada más que hacer. No hay nada más que poner. No hay nada más que quitar. Porque eso ya lo cumplió Jesús el Cristo. Así como en la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis, no hay ningún otro libro que debamos de aumentar o debamos de quitar. Todo está aquí. He escuchado a algunos teólogos que dicen, o sectarios que también dicen que hay apócrifos por aquí encontrados por orillas del mar y que tienen que ser adicionados a la Biblia. Eso es falso. Herejía, doctrina demoníaca. Pero así como la Biblia, desde el principio al fin, ya tuvo su consumación, Jesús en su venida también tuvo su consumación. Consumado es. El propósito de Dios por medio de su Hijo Jesucristo se cumplió. Y no se cumplió desde el día en que Él nació hasta el día en que Él murió. No, se cumplió desde el Génesis. Desde la creación de Adán y Eva. Y siguieron los siglos y pasaron los siglos. Nació Abraham, se casó con Sara, nació Isaac, luego vino Jacob con sus hijos, luego vino los 12 hijos de Jacob, los que formaron la nación de Israel, la misma que fue levantada de la podredumbre de Egipto. Ahí es donde nació Israel. Porque así lo decidió Dios. Todo eso es un proceso para la llegada del Mesías.
De la salida de Israel se formaron las tribus, la nación de Israel, Israel, Judá, y de la Judá salió nuestro amado Señor y Salvador Jesús, como judío de la tribu de Judá. Hasta que Él nació en el Nuevo Testamento, lo que le acabo de mencionar estaba mencionado en el Antiguo Testamento, hasta que Él nació, repito, en el Nuevo Testamento, pero con un propósito ya mucho más allá de lo que Dios había decretado en el Antiguo Testamento. Dios decretó la salvación de la nación de Israel. En el Nuevo Testamento, Dios decretó la salvación de la iglesia por medio de su Hijo Jesucristo. Y Jesús lo cumplió. Jesús lo hizo. Jesús obedeció. Jesús hizo todo lo que el Padre le dijo hasta su muerte en la cruz. Él predicó, adoró, enseñó el reino, enseñó que existe otro mundo, otro cielo, que existe un paraíso, pero así no existe un paraíso, porque existe un infierno. Lo que predicó una verdad. Lo que predicó fue para que la gente supiera que Dios nos ama, que no estamos solos en este mundo. Podremos ser peregrinos en este mundo. Nuestra ciudadanía no está aquí, está en los cielos. Pero Él lo cumplió hasta la muerte de la cruz. El pasaje menciona que cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo consumado. Nosotros conocemos lo que es el vinagre. ¿Ustedes se imaginan lo que es el vinagre? El vinagre es un líquido horrible. Yo no creo que lo hayan tomado, yo no lo he tomado. El vinagre, bíblicamente, significa o se determina en Salmo 69, 21. Vamos a ver Salmo 69, 21. Dice: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. En mi sed me dieron a beber vinagre. Ya la pastora lo mencionó en la palabra anterior, una de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que dijo: tengo sed. Pero Jesús, estando en la cruz, no estaba hablando de una sed espiritual, porque no se estaba predicando el espíritu. Amén. Tengo sed, pero lo estaba diciendo: tengo agua, porque estoy sofocado. Amén. Pero ya lo hacía como humano, porque sentía sed. La sed que él predicaba era para los demás, para salvación. Así como Él es el agua del río de agua viva que nos predicó para nosotros, y que en nosotros correrían ríos de agua viva, es una sed diferente. Amén. Nosotros sí necesitamos, por sed, agua normal, pero también necesitamos, por sed espiritual, la palabra de Dios. Jesús nos estaba predicándose a sí mismo cuando dijo: tengo sed, sino que estaba como humano en esa sofocación pidiendo agua. Por favor, denme agua. Tengo sed, la garganta ya la tengo seca, la tengo corroída, no he tomado desde que estoy aquí en la cruz.
No la han podido tomar y nadie me la ha querido dar. ¿Y quién de los soldados de allí se le iba a dar? Pero dice que le dieron vinagre. Como decía anteriormente, el vinagre es un líquido malo, bueno, que no creo que nadie se pueda atrever a tomar vinagre así de uno, que lo disuelva con agua, después de ti. Ese vinagre que está aquí mencionado en el versículo 30 determina el cumplimiento profético que está mencionado en el Salmo que ya lo leí, 69:21. Determina el cumplimiento profético. Significa que ya se sabía por profecía lo que le iban a dar a Jesús en el momento que él estaba crucificado. No agua, sino vinagre. ¿Y qué significa el vinagre? La extrema amargura de su sufrimiento, la humillación y el pago de los pecados de la humanidad. No le dieron vamos para que él se sienta bien, estando crucificado. No, vamos a darle vinagre. Pero en ese vinagre era una antítesis o una imagen de su amargura. Este Señor que está aquí crucificado, no le des agua, no le vamos a dar agua, dale vinagre. Para que de esa forma sienta la amargura, sienta la humillación y sienta el pecado de todo. ¿Qué maldad de la gente? Dijo alguien por aquí, predicaba. Considero yo que pudieron haberle dado un poco de agua, pero no. En ese tiempo, el castigo para que ellos fueran crucificados en la cruz, si lo crucificaban en la cruz, era humillación. Y más encima, que no le dieran agua, que le dieran vinagre, imagínense el sufrimiento de aquellas personas que lo recibían como bebida. Una bebida amarga, horrible, pero con un significado espiritual de humillación, amargura y de recibir todos los pecados de la humanidad. Pero aún así, habiendo aparecido el Señor todo ese tiempo en la cruz, Él sabía su propósito. Y el propósito de Él era morir en esa cruz. Morir por los pecados míos, los pecados suyos, los pecados de manera general de la humanidad. Quisiéramos pensar, o pienso creo, ¿cómo sería cuando, para nosotros ya, cómo sería cuando ofendemos al Señor? Es un poco difícil soportar ese dolor que uno siente cuando ofendemos a Dios. Yo no sé si ustedes la han pasado una vez, pero a mí sí me ha pasado cuando recién comenzaba los caminos del Señor. Que cuando yo ofendía a Dios por algo que me ha hecho, créanme que yo me iba a mi cuarto a perdonar, a orar y a pedirle perdón. Pero yo sentí un dolor aquí en el corazón. Un dolor que me desgarraba y me hacía estar en el piso. Yo, como un simple ser humano, que conocía a Dios, conocía su palabra, su doctrina, lo que dice el Evangelio. Ahora imagínense él crucificado en la cruz, sin poder beber,
y para después haber recibido todos los pecados del mundo, toda la injusticia que existe en la humanidad, todo lo más horrible. Por eso también una de las palabras de él, Elí, lama sabachthani, ¿por qué me has abandonado? Jesucristo crucificado en esa cruz y pronto a morir, Dios se separa de él, porque en ese momento la injusticia del mundo caía en su cuerpo. Dios no podía estar en ese momento cuando su hijo amado recibía la injusticia del mundo, porque Dios es santo. ¿Por qué, mi amor? Nosotros no podíamos ver, pero no, que estaban alrededor podían ver, porque eso no se ve en la humanidad, eso se ve en el espíritu. Hasta que recibió la injusticia del mundo y al final dijo, consumado es. Todo se había cumplido, él cumplió todo, todo lo que estaba escrito en la ley. La ley fue dada por Dios en el desierto a Moisés para la nación de Israel. Y ahí había muchas leyes, y eso también lo cumplió Jesús, todo. En su venida, predicando amor, justicia, verdad, arrepentimiento, vida eterna, él cumplió todo. A él no le faltó nada. La muerte de Cristo en ese momento en donde dice, y expiró su espíritu, significa que su espíritu de él salió ya. El cuerpo obviamente quedó como ser humano, pero ya colgado, su espíritu ya no estaba en él. Se abrió una dispensación nueva, porque a partir de allí, todo aquel que cree en el nombre del Hijo de Dios, les dio potestad de ser hijos del Padre. Todo aquel que cree ya no necesitaría la presencia física de Jesús, sino ahora por la fe nos acercamos a Él. Por la fe creemos en Él. Por la fe sabemos que somos hijos de Dios, que hemos sido comprados a precio de sangre, lavados por su sangre preciosa, hemos sido justificados delante del Padre. Ahora sí nos podemos acercar al Padre de manera libre, espontánea, sin ningún tropiezo. Sin ningún tropiezo. Para decirle al Padre, Padre, perdóname, quiero ser tu hijo, estoy aquí. Para hacer todo lo que tú quieras que yo haga. Porque ya tu hijo amado cumplió. Y yo creo que él lo hizo. Yo creo que tu hijo Jesús vino, predicó, enseñó, murió en la cruz. Murió en la cruz, fue enterrado y resucitó el tercer día. Y aún así, al tercer día, sus discípulos discrepaban, dudaban de que si era Mesías resucitado. Pero allí estaba. Ellos seguían ese evangelio, la enseñanza de Cristo. Porque ya todo había terminado. Todo había terminado. Ya Jesús lo hizo. Lo que nos restaba de allí en adelante, a quienes creyéramos en esa palabra de poder, que es el evangelio, que es Jehová, tendríamos las puertas abiertas al paraíso. Al paraíso. Aquí se predicó una palabra en donde decía, cuando Jesucristo estaba crucificado, todos los delincuentes estaban hablando de él, uno se creía, el otro no creía. El que no creía le decía, si tú eres Dios, bájate de la
no, pues salva a nosotros. En cambio, el otro le decía, aún aquí colgado, tú en esa cruz no vas a creer. Pero si este es un hombre santo, hizo nada. Señor, acuérdate de mí. Solamente le digo, acuérdate de mí cuando tú entres a tu gloria. Yo creo que esa fue la última promesa de salvación que muestra la Biblia de Jesús, que Jesús hizo. La última muestra de salvación, el salvar a ese delincuente, a ese hombre crucificado junto a él, y creyéndole a Jesús, de tal manera que él dijo, Señor, acuérdate de mí cuando te corrido. Y Jesús culminó su última salvación antes de morir, diciéndole al espectador, hoy día, no más luego ni mañana ni pasado, hoy día estarás conmigo en el paraíso. Gloria a Dios. Cuando Jesús promete, el cumple. Su muerte no detiene sus promesas, más bien se hacen efectivas, porque está en nosotros el Espíritu de Dios y está en la fe que nos cambia nuestra forma de pensar. Nuestra forma de pensar para decir yo creo en ti y quiero aceptar todo lo que se me dice. Nosotros somos por fe, no por vista. Todo eso el Señor ya lo ha. Con la muerte de Cristo en la cruz, como ya dije, se abrieron nuevos tiempos. Todo fue cambiando. Prácticamente lo que se hacía antes de Jesús, las actividades que estaban dentro de la ley, se debían de cumplir. ¿Se acuerdan que una de las actividades que estaban en la ley era de que para que la nación de Israel fuera perdonada sus pecados, tenía que coger un cabrito, no es un cabrito limpio y sacrificarlo? Pero tenía que entrar al templo, al lugar santísimo, el sacerdote, una vez al año, llevando ese cabrito, que era el cordero, el cual lo quemaba en el lugar santísimo, y la presencia de Dios bajaba y perdonaba los pecados de toda la gente. En ese tiempo se utilizaba esa forma para pedirle perdón al Señor. Un becerro, un cordero, al que sacrificaba. Ahora en la actualidad ya no, ahora nuestro sacrificio único y perfecto para siempre y para toda la vida fue Jesucristo nuestro Señor. Un solo sacrificio hizo, limpio y sano, idóneo para salvar a una gran multitud de gente, a toda la humanidad. Él no hizo 2 y 3 sacrificios, y lo va a hacer. Solamente un sacrificio limpio y perfecto nos limpia a nosotros de todo pecado, nos hace aceptos, nos hace justos delante del Señor para poder ir delante de mi Padre como hijos verdaderos que somos. Amén. Una vez cumplido eso, nuestro Señor entregó su Espíritu. A partir de allí, ya hay otras enseñanzas, doctrinas que le sirven a la iglesia para que él ya por medio de la fe, ya no por la presencia física de Jesús en ese tiempo, sino ahora por la fe. Nos movemos por la fe, porque ya Jesús dejó sus enseñanzas. Las enseñanzas que el Padre le dijo que esto es lo que se tiene que dar
para que haya salvación. Ese vinagre, ¿qué significaba? No el agua que no le dieron, sino el vinagre que les dieron. Significaba sufrimiento, burla y desprecio, que es lo que nuestro Señor Jesucristo recibió en esa cruz por nuestros pecados. Él no recibió cosas buenas. Sufrimiento, burla y desprecio. Solo por llamarse el Hijo de Dios. La muerte de nuestro amado Señor Jesús debió de haber sido, como dije al comienzo, lo más feo y horrendo. El Padre ha sido dispuesto a entregar a su Hijo, pero para salvación de los demás. ¿Usted entregaría a su Hijo para salvación de otro? Le pregunto. ¿Usted entregaría a su Hijo para salvar al original, al violador, al mentiroso, al orgulloso, al religioso? Que usted ni siquiera conoce, si usted ni yo conocemos a esa persona. ¿Usted entregaría a su Hijo? Por supuesto que no. Yo no lo haría. Yo tampoco. Pero Jesús, el Padre lo hizo, entregando a su Hijo amado. Entregando a su Hijo amado. Y de la cual nosotros debemos estar enteramente orgullosos, gozosos, de que no nos compró alguien que no vale la pena. No nos compró alguien que no nos conoce. Nos compró alguien que vale la pena. Nos compró alguien que sí nos conoce desde antes que nosotros naciéramos. Ya estábamos en el corazón de Dios. Salmos dice, mis ojos y mis pies vieron tu rostro. ¿Cómo se dice? Mis ojos de mi vieron tu rostro. Desde el vientre de mi madre, mis ojos vieron tu rostro. ¿Qué significa? Que nosotros tanto dentro del vientre de nuestra madre ya no veíamos a Dios. Habría que preguntarle al Señor. Es un misterio espiritual. Pero ya nos conocía. El mundo no estaba formado, no había nada. Sombra y tinieblas, dice la Biblia, que él sí que había. Y Dios se tomó la libertad de acomodar todo. Pero mientras que él acomodaba el mundo en que él les hizo, nosotros ya estábamos en el corazón de Dios. Ya sabíamos quiénes éramos. Por su nombre dice, por tu nombre le llamaré. Ya sabíamos quiénes éramos, qué íbamos a hacer, si le íbamos a creer, si íbamos a aceptar a su Hijo como su Señor y Salvador. Y tener fe en que en realidad Él sí existe y Él sí da vida, pero vida en abundancia. Todo fue consumado por Jesús. No hay nada que poner, no hay nada que decir, no hay nada que agregar. Lo único que tenemos que hacer es lo que Dios quiere de nosotros: obediencia. Obediencia. Y así mismo, esa obediencia nos va a llevar a vida eterna. Si tenemos que terminar algo nosotros, será terminar el propósito que Dios apunta a cada uno de nosotros en nuestra vida para que nosotros hagamos lo que Él quiere que hagamos y vivamos de la forma que Él quiere que nosotros vivamos. Y de esa forma habremos terminado nuestra tarea. Algunos dirán antes, ya han habido eso, otros dirán después. Pero ¿por qué han ido antes? Porque ya terminaron su tarea. Jesús terminó su tarea. Él la terminó en una cruz. El privilegio de nosotros no terminar nuestra tarea en una cruz.
Tal vez es bueno a veces. ¿Quién no quiere terminar ese propósito que Dios ha puesto en nuestra vida en buena vejez? Adorando, alabando y amando al Dios eterno, al Dios de gloria, al Dios de misericordia, al Dios de redención. Amén o no amén. Sí. Gloria a Dios. Gracias al Señor. Hemos logrado todo lo mejor posible en nuestras vidas. Y todavía nos falta por cumplir. Pero ella también. Ahora Él dice, hijo amado, sigue la brecha, sigue tu camino, te acompaña el Espíritu Santo. Yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Y predica el Evangelio, así como Él lo predicó. El Señor te bendiga. Gloria a Dios. Bendiciones para todos.